Bienvenidos al Ministerio Palabras de Vida con Ángel Mancilla. ¿Qué tal, queridos amigos? La pregunta de hoy es: ¿qué es el pragmatismo y cómo nos moldea, si se me permite el término, ¿no? El pragmatismo viene del griego pragma, que significa práctica o asunto. El pragmatismo es una corriente filosófica que establece que la utilidad del conocimiento y de las cosas se refleja en su aplicación práctica. Por ejemplo, nosotros en mi juventud tocábamos en un grupo de música cristiana y cada vez que tocábamos Dios se manifestaba. Entonces la experiencia nos llevó a creer de que la práctica de tocar y que Dios se manifieste era la forma de trabajar de Dios, y que todo lo que no se ajustaba a eso no nos servía, porque queríamos que cuando toquemos, cantemos, prediquemos, oremos, algo suceda de parte de Dios. Pero nos habíamos olvidado de que Dios tiene distintas formas de trabajar. No porque Dios nos haya usado a nosotros así de esa manera, quiere decir que tiene que usar a todo el resto. Hay un texto, Isaías 55, que destruye el pragmatismo y dice: mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. No podemos todavía pensar como Dios piensa, obviamente es totalmente imposible. Pero más allá de mi opinión, ¿qué dice la Biblia con respecto al pragmatismo? Bueno, la Biblia nos cuenta la historia de un hombre como vos, como yo, que se ha vuelto pragmático, ¿no? Por su experiencia, por su trayectoria. El hombre creía que Dios trabajaba siempre de la misma manera. Entonces la historia es la de Samuel. Primera está, la historia que voy a contar está en 1 Samuel, entre el capítulo 10 y el 16, cuando el pueblo de Israel pide rey. Entonces, una de las tantas formas que los profetas tenían de buscar la voluntad de Dios era a través de la suerte, ¿no? Hoy nosotros estamos un poquito lejos de eso, pero en ese momento, en ese contexto se usaba eso. Y se echó suerte y cayó sobre la tribu de Benjamín. Se echó suerte de vuelta y cayó, creo, sobre la familia de Cis, si la memoria no me falla. Así hasta llegar al candidato, que era Saúl. Cuando Saúl lo traen, y presten atención a lo que dice Samuel. Samuel lo vio, que era un hombre grandote, fornido, fuerte, que sus contemporáneos le llegaban al hombro. Él sobrepasaba a los demás en altura, tenía toda la presencia de un rey. Y cuando Samuel quedó impactado con esto, entonces dijo: he aquí el ungido de Jehová. Entonces, bueno, va, lo unge y Saúl se transforma en rey. Todos conocemos la historia, ¿no? Después Saúl desobedece, Dios lo desecha, Samuel se pone triste, viene Dios, le da un par de cachetazos, Samuel deja de llorar, andate a Belén, tengo otro candidato. Entonces Samuel obedece, se levanta, va, Dios le dice los hijos de Isaí, pero no le dice qué hijo. Entonces, bien, ahí Samuel llama a Isaí y tráeme tus hijos. Y acá viene el pragmatismo de Samuel. Cuando Samuel vio a Eliab, el primogénito de Isaí, se maravilló porque recordó su experiencia con Saúl. Dijo: Dios elige buenos reyes o reyes así fornido, grandote. Entonces ya estaba listo para derramar el aceite y él dice: pará, no te apures. Porque yo no me fijo en lo que ustedes se fijan. Ustedes se fijan en la apariencia externa. Yo me fijo en el corazón, dice Dios. Y este no es. Entonces Samuel quedó con la boca abierta, diciendo: ¿y ahora qué hago? Bueno, tráeme los otros hijos que tenés. Entonces fueron pasando, fueron siendo descartados, hasta que, siempre digo lo mismo, si Samuel fuera argentino le diría: che, Isaí, ¿no tenés un pibito por ahí que te sobre? Entonces Isaí dice: sí, hay uno que está cuidando las ovejas. David no era tenido en cuenta para nada. Era el pibe de los mandados, era el pibe que hacía el trabajo que nadie quería hacer. Ahí estaba cuidando las ovejas. Lo mandan a llamar porque Samuel dice: hasta que no lo traigan no me voy. Cuando entra David era una cosita así, un flacuchito, lo que sí la Biblia dice que era de buen semblante, rubiecito, de ojitos claros, pero no tenía el porte de un rey. Nadie hubiera apostado por David, todos hubiéramos apostado por Eliab, que era grandote, fornido, igual que Saúl. Pero Dios había apostado por David, porque Dios mira el corazón. La pregunta: ¿qué vio Dios en el corazón de David? Bueno,
La Biblia dice que no hay justo ni un uno, todos nos hemos desviado, todos somos propensos al mal. David no era diferente a sus hermanos, pero lo que Dios estaba viendo en el corazón de David, y por eso el texto, David tenía un corazón conforme a Jehová, era que Dios iba a trabajar en David para que el corazón de David sea conforme a su corazón. No es que David ya vino de fábrica con el corazón, sino que tuvo que pasar por un proceso doloroso, muy doloroso, hasta que Dios se forme en él, el corazón de Dios se forme en él, la forma de Cristo sea formada en él. ¿Y sabes qué? Eso te está pasando a vos, eso me está pasando a mí. Dios está trabajando con nosotros, no porque tengamos un corazón bueno o seamos mejores que otros, sino porque Dios, que es soberano, puso los ojos sobre nosotros. Y si ustedes ven en mí o ven en vos algo bueno, no es tuyo, es de Dios. Todo lo malo que vos veas en mí o lo malo que yo vea en vos, ese sos vos, ese soy yo. Pero si ustedes ven algo bueno en mí o ven algo bueno en otro, no es esa persona, sino es Dios trabajando en esa persona. Por eso no tenemos nada de qué gloriarnos, porque todo, las cosas buenas, las cosas malas que nos suceden, es de parte de Dios, para formar en nosotros el propósito original que tenemos, que es volver a ser como Cristo. No seamos pragmáticos, no pensemos que Dios trabaja siempre de la misma forma. Dios es multifórmico, si se me permite un término nuevo, para trabajar. Y rompe con nuestro pragmatismo, rompe con el tuyo y rompe con el mío. Dios te bendiga un montón y sé fiel a Dios más allá de las circunstancias que estás viviendo.